¿Cuántos saben que a medida que pasan los años la vida se complica más? Y cada vez se le añaden más variables. Y yo estaba pensando, ¿cómo yo le muestro a la gente que la vida se va complicando? Y yo dice, un malabarista. Y más pelotas, y más pines esos de bolo, y más alto, cada vez más complicado. Y la vida, te casas. Ayer casamos a la hija de Willy y de Gina, ¿verdad? Y yo les decía que guardaran su amistad, que invirtieran en su amistad, porque la vida se complica. Le dije, cuando lleguen, ¿cuántos saben que la vida se complica con los hijos? Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Cuando yo me iba a casar me dijeron, tu vida va a cambiar totalmente cuando te cases. Pero cuando llegó Alejandra, todo cambió. Y cada vez la vida se complica, se hace más compleja, se le añaden más variables. ¿Y qué sucede? Que cada vez tenemos menos tiempo y energía disponible para lo que realmente es valioso. Y es como si dijéramos, no sé cuántos aquí han dicho, necesito días de 30 horas. ¿Alguien aquí ha dicho, necesito días de 30 horas? Pues sabes tú que eso era lo que le estaba sucediendo a Jesús. En el versículo que leímos dice que Jesús se hacía más famoso. Y como se hacía más famoso y la gente escuchaba de él, ¿qué pasa? Que más gente lo buscaba. Entonces se le añadían más variables. El Jesús que nadie conocía, que me imagino que tenía tiempo para estar con sus discípulos, descansaba, estaba orando con su padre. Resulta que de pronto lo empiezan a buscar y cada vez estaba más ocupado porque más gente requería de él. Y quiero que note que este pasaje dice que Jesús se hacía cada vez más famoso y mucha gente iba para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades, pero él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Pero él es muy significativo porque está hablando de un Jesús que intencionalmente se resiste a permitir que la complejidad de la vida afecte lo más valioso, su conexión con su Padre. O sea, no importa cuán complejo se le estaba volviendo el ministerio al Señor. Dice que frecuentemente se apartaba solitario, a lugares solitarios para orar. Esa palabra, pero él significa a pesar en el original. Significa a pesar, o sea, a pesar de las demandas y responsabilidades de la vida, se apartaba. Y la palabra apartaba significa se escabullía. Literalmente significa. Escabullía significa que secretamente, cuando la gente estaba medio distraída, tú sabes, el tipo se escapaba. Cuando nadie, ni los discípulos lo veían, y se escapaba porque parece que si no lo hacía de esa manera no lo dejaban que se fuera. Yo sé lo que es eso un poquito. Por eso es que hay pastores que tienen una puerta atrás. ¿Te han visto los pastores que aparecen mágicamente en medio de la experiencia? Que tú no los ves. Parece como un hueco de pronto, y el tipo aparece. Tú dices, wow. Mejor dicho, pues, ni Guns N' Roses. Tú sabes. Y después que termina, el tipo hace humo, puff, y se lo chupa el suelo. Y a veces no es que se sienta muy importante, a veces que no lo dejan salir. Ese es el momento que llega todo el mundo. No es lo mismo decir eso con una iglesia de 200, 300 personas que con una iglesia de 5,000, porque ya yo estuve ahí. Y a veces yo salía 2 y 3 horas después. La gente ahí tan lindo, el pastor atiende a todo el mundo. Y yo llegaba a mi casa así, tú sabes que ya no, con un hambre, con el estómago pegado a la espalda. Y Jesús estaba todo el tiempo ministrando y él se tenía que escabullir. Se resistía a las demandas de la gente y del ministerio. No permitía que eso le robara su conexión con su Padre. Mira cómo dice este pasaje. Dice, Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, todavía de madrugada, digo conmigo de madrugada. Los que les cuesta madrugar, levanten las manos al Señor, pecadores. Perdón, bájala. Okay. Dice, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Yo quiero que veamos este versículo en su contexto, porque este versículo sucede un domingo, como si fuera el día de hoy. Y la Biblia, ¿cómo sabemos que es domingo? Porque la Biblia dice lo que pasó el día anterior. Y la Biblia dice que el día anterior era el Shabbat, era el sábado y era la segunda parte del Shabbat. El Shabbat judío comienza el viernes a las 6 de la tarde y dura hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y la Biblia narra justamente lo que pasó el día anterior y dice que Jesús en la mañana del sábado se fue a la sinagoga.
Y la sinagoga comenzaba relativamente temprano y la reunión en la sinagoga dura entre unas 3, 4, 5 horas. Y Jesús estuvo ahí en la sinagoga durante toda la experiencia de la sinagoga. Y dice que además eso sanó a un endemoniado. O sea, no solamente fue como ustedes, sino que el man estuvo ahí luchando con las cosas espirituales. Y dice que cuando sale de la sinagoga, probablemente un poquito pasado el mediodía, dice que se fue caminando hasta la casa de Pedro, donde hizo un acto maravilloso que habla de la gracia, el amor incondicional del Padre. Sanó a la suegra de Pedro. Y ahí tú te das cuenta que Dios no hace acepción de personas. Tan bello el maestro. No sé si Pedro estaba contento o estaba molesto con el milagro. La Biblia no dice, tal vez porque no debe, pero dice que sanó a la suegra de Pedro. Y después que sana a la suegra de Pedro, miren lo que dice. O sea, toda la mañana, mediodía en la sinagoga, camina hasta donde Pedro, comparten con Pedro, sana a la suegra de Pedro. Y entonces en Marcos 1:32 de ese mismo día, en la tarde noche, dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, no unos cuantos, todos. Dice, de manera, oye esto, que la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Entonces imagínate este hombre que ha pasado todo el día en la sinagoga, liberando endemoniados, sanando suegra, y llega la tarde noche y la ciudad entera se le viene y se la agolpa a la puerta de la casa, imagino, de Pedro. Y le traen todos los endemoniados, los enfermos, y el man sanando, el man ministrando, hablando, imponiendo manos. Dice que la ciudad entera estaba ahí. O sea, yo estoy seguro que el maestro tuvo que haber terminado como a medianoche, 1 de la mañana. Porque lo he visto. Yo he visto, no a la ciudad entera, pero hemos tenido a veces experiencias cuando estamos en la otra iglesia, donde cuando la gente hacíamos reuniones especialmente para orar por los enfermos y eso, quiero decirte, salíamos tardísimo, no porque nosotros nos demoramos, sino porque teníamos una convicción que no nos podíamos ir hasta orar por el último. Porque yo me sentía extraño orando por algunas personas y no por todos. Yo me quedaba hasta el final. Bueno, Jesús tuvo que haber terminado tardísimo, agotadísimo, y dice que a la mañana siguiente, en la madrugada, fue que salió a orar. Probablemente durmió 2, 3 horas. 4 horas, después de un día terrible, digo terriblemente bueno, pero terriblemente agotador. ¿Por qué Jesús hacía el esfuerzo de orar a pesar del cansancio? De tanto cansancio. Jesús sabía que mantenerse conectado con Dios Padre es vital. Di conmigo, vital. ¿Qué significa vital? De vida o muerte. Tremendo. O sea, lo que Jesús está diciendo es: mi vitalidad, la vida que yo utilizo para vivir, para hablar, para conectar con la gente, para servir, viene de mi conexión con mi Padre. Entonces yo no me puedo engañar a mí mismo y creer que puedo seguir dando vida si no estoy recibiendo vida. ¿Y cuántos saben que la humanidad hoy en día desgasta? ¿Cuántos saben que estamos viviendo unos tiempos de mucho afán, mucho trabajo? Hay gente que tiene 2 y 3 trabajos. Estamos en medio de una recesión económica, porque lo estamos. Tú tienes que seguir pagando las mismas deudas, tienes que trabajar más. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida se va complicando, y a Jesús se le complicaba, pero Jesús sabía que tenía que mantenerse con el Padre, porque eso era vital. Por eso él oraba. Di conmigo, orar. Quiero decirte algo, Iglesia Miami: la oración conecta nuestra alma con Dios. Sí, la oración conecta tu alma. Hemos aprendido aquí que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales. Nuestro espíritu está permanentemente conectado al Padre. Si tú eres una persona nacida de nuevo, el Espíritu Santo vive dentro tuyo. Tú estás conectado. Tú no tienes que conectarte con un Padre que está en el cielo. Dios vive adentro de ti. No hay manera que no estés conectado espiritualmente con el Padre. Pero sí puede ser que, a pesar de estar conectado en tu espíritu con Dios, tu mente esté desconectada de tu mismo ser espiritual y de la vida espiritual que vive dentro de ti. Porque la mente está batallando permanentemente entre inclinarse a las cosas espirituales, o inclinarse a las cosas carnales, o inclinarse a las cosas normales, humanas, materiales, de las cuales todos somos parte.
Entonces siempre estamos en ese tirijala entre algunas fuerzas, tensiones que nos están tratando de alar hacia su propósito. Y entre más se complica la vida, más te ala la vida diaria, más te ala el trabajo, más te ala las responsabilidades, más te ala las deudas. Y si eres los que tienes 5 o 6 tarjetas de crédito, si tú eres eso que cuando le llega una tarjeta y te dice usted ha sido aprobado para $1,000, y vas donde tu esposa dice, mi amor, tenemos $1,000. No, tú no tienes nada. Te acaban de mandar una trampa. Y la maximizas la tarjeta. No, yo viviendo de las tarjetas. Y resulta que después te toma 20, 25 años pagar $1,000 y terminas pagando $10,000. Y cada vez más esclavizado a todo aquello que te preocupa, que te añade ansiedad, que te añade tensión. Y entonces cada vez sientes que tienes menos tiempo para invertir en las cosas espirituales, que es lo más importante porque es vital. Entonces cuando tú entiendes lo que la oración es y entiendes que la oración permite que además de estar conectado espiritualmente con Dios, tu mente, donde tomas las decisiones, donde evalúas la vida, donde está tu cosmovisión, lo que piensas de la familia, lo que piensas del matrimonio, donde se te ocurre la buena idea de matar a uno de tus hijos. Cuando tú dices, ¡ah! Cuando ya no aguantas, cuando quieres insultar a alguien, cuando estás con la mecha corta, ¿qué es lo que pasa? Que tu mente en ese momento no está conectada a las cosas espirituales, sino que está abrumada por todo el peso de la vida. Dios no nos creó para soportar el peso de la vida. Ningún ser humano puede soportar el peso de la vida. La única manera que podemos soportar el peso de la vida es conectados con Dios. Por eso Jesús dice, el que esté trabajado y cansado, cargado, ven a mí, ven, conéctate. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. O sea, lo que yo te voy a poner encima, tú lo puedes aguantar porque es deleitoso. Pero dame todas esas cargas. Pero nosotros creemos que podemos ir por la vida cargando todo. Hasta que nos reventamos. Hasta que nos divorciamos. Pastor, pero yo no estoy divorciado, yo llevo 30 años. Sí, pero hay gente que lleva divorciada 30 años bajo el mismo techo. Pero tú te jactas, no, mira, aquí estamos en el pacto matrimonial, pero no se pueden ni ver, ni se tocan. O sea, son hermanitos en el Señor. Sí, porque la Biblia dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Deleítate en la persona que Dios puso. Tú sabes lo sabroso que es pasar la vida y pasar los años y que tú todavía disfrutas a tu cónyuge. O sea, la estabilidad de tu vida, la integralidad de tu vida depende de que tu mente esté conectada con Dios, inclinada a las cosas espirituales. Y tu mente se conecta con Dios cuando tú eres una persona de oración. Lo que pasa es que en la iglesia creemos que orar solo es interceder y yo te pido y te reprendo y ato. Y hay gente que pasa tanto tiempo peleando con demonios que no conecta con Dios. Interceder en guerra espiritual y no orar para conectar con Dios es lo mismo que pasarte la vida trabajando y no apartar tiempo para estar con tu familia. Puedes llegar de noche y decir, hice lo que me tocaba, y haber dejado de lado lo más importante. Y nos hace creer que somos más espirituales por eso. Es muy importante orar. Jesús sabía que la oración es, digo conmigo, vital. Mira cómo dice, yo puse aquí la oración, pero digo conmigo, oración con entendimiento. Sí, porque en la iglesia tenemos este concepto místico de la oración y yo entiendo las cosas del Espíritu Santo y las lenguas y todo eso. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de conectar con tu Padre. Y cuando yo hablo con mis hijos, yo no le hablo en lenguas raras. Porque yo lo que quiero es un de corazón a corazón con mis hijos y ese no es el espacio para eso. No, porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero eso es una intercesión, eso no es conexión, eso es diferente. Es diferente ponerte en la brecha por otro, es indiferente pelear por otro. No, yo estoy hablando de un corazón que se conecta con el corazón de su Padre. Y para eso tienes que hacerlo con el entendimiento, con las palabras que son las que tú entiendes, porque es tu corazón. Tu corazón necesita escuchar la voz de tu papá. Mira cómo dice Pablo en 1 Corintios 14:15, dice, ¿entonces qué? Yo creo que era paisa, ¿entonces qué? Sí, parece que Pablo era paisa, no me había dado cuenta de eso, Lina. Dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, este asunto hay que meterle de la mente. No hay tal cosa como ser tan místico y tan espiritual que tu mente se desconecte y sale de la ecuación. Esa es una espiritualidad enferma, una espiritualidad distorsionada. Es una espiritualidad irreal que no aplica a la vida diaria. Por eso la gente no conecta con la iglesia. Porque somos tan místicos que la gente normal no entiende ni lo que hablamos, ni lo que decimos. O sea, no entienden. Yo estaba pensando ahora en lo de Fort Myers. Y cada vez que uno va a ayudar personas, lo importante que es tú ponerte al nivel de las personas que tú vas a ir a ayudar. Porque a veces creemos que es entregarles agua o medicinas. Y muchas veces lo más importante que ellos necesitan es alguien que los escuche. Alguien que les hable, que les dé una palabra de aliento. Pero eso se hace con el entendimiento. Yo no puedo llegar ahí rasándola y pensar que Dios va a hacer algo en la vida de esa persona. Porque Jesús no le hablaba así a la gente. Jesús le hablaba a la gente normal. Jesús ni siquiera usó el idioma del cielo, ni usó el idioma de nacimiento. Usó el idioma de las personas. Porque la gracia, el propósito de Jesús era conectar, no asustar, no impresionar espiritualmente, es conectar. Y la oración es tu conecte con Dios. Y por eso tiene que ser con palabras normales. ¿Cómo oras? Yo le oro a Dios como estoy hablando con mi esposa. Como hablar con mi papá. Y yo voy, Señor, te doy, qué lindo este día, Padre. Entonces yo trato de escaparme de todos los paradigmas religiosos para intentar tener una conexión genuina, porque yo no llego todos los días donde ella y le digo, oh amada sierva de Dios, esposa preciosa que el Señor me regaló. He aquí tu amado que ha trabajado todo el día para proveer. Venid, muchachos, venid y adoremos. Venid a la mesa donde hay pan y vino. Cantemos al Rey de la Gloria. Yo imagino a Dani y a Ania mirando. Hasta los perros mirándose. Sí, ves, pero en ese momento yo me siento espiritual. Pero eso no es espiritual. Eso es lo que yo creo que es espiritual. Entonces la oración. 3 cosas de la oración rapidito. Di conmigo. La oración es una relación, no un rito. ¿Qué es la oración? Una relación, no un... tremendo. Porque es que nosotros a veces, cuando digo nosotros me refiero a los cristianos. Cristianos protestantes, no sé qué estamos protestando, pero los cristianos protestantes. Sí, porque hay gente que todavía está protestando como si fuera Lutero. Criticamos a los católicos porque ellos rezan y repiten. Entonces la iglesia cristiana se la pasa repitiendo también. Lo que pasa es que repetimos diferente a como repiten los católicos, pero repetimos lo que hemos repetido por generaciones. Padre, aquí venimos delante de tu presencia. Y inmediatamente dice, wow, ahí estamos, venga, tremendo. Venimos para adorarte, para contemplarte. Y cuando la gente te ve orar así en un grupo pequeño, se acerca y dicen, qué lindo oras tú. Pero yo no sé orar así. Si te dicen, yo no sé orar así, ¿puedes orar por mí? Entonces empieza la manipulación y el control de los líderes. Y el líder dice, oye, ¿verdad? Entonces a mí hay gente que viene y me dice, pastor, usted puede orar por mí porque como usted tiene palanca, usted tiene conexión directa, y a los líderes espirituales nos gusta que nos digan eso. Porque nos alimenta el ego y nos hace sentir necesarios. Y nos montamos sobre ese paradigma asqueroso de los sacerdotes levitas que ya no son de este tiempo. Porque en Apocalipsis dice que cuando Jesús murió y resucitó, a todos nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y dentro tuyo hay un sacerdote, dentro tuyo hay alguien que tiene acceso directo a Dios. Yo creo en que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo creo en pedir consejo. Pero quiero que sepas algo. En esta iglesia te queremos enseñar que tu Padre quiere hablar contigo, quiere tener una relación contigo. No contigo a través de mí. Porque yo no soy el camino, la verdad y la vida. Solo hacia Alejandra y Estefanía. Soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a ella si no es a través de mí. Pero con respecto a Dios, aclaro eso. Porque el camino, la verdad y la vida para llegar a Dani es Jesse. ¿Ok? Entonces di conmigo, la oración es una relación.
Claro, por eso Jesús dijo, cuando oren, oren de la siguiente manera. Padre, Él está diciendo, oh, Jehová de los ejércitos, Dios altísimo de guerra. No, Jesús está diciendo, no, esto es un momento de conexión. Dios escogió llamarse Padre porque lo que te está diciendo es hay una relación. Esto es lo más importante para Dios. Dios te creó para relacionarse contigo, no para que tú le sirvas. La Biblia no es un manual de reglas y normas. La Biblia es la historia de un padre que está buscando a sus hijos. Y las reglas y las normas fueron puestas en el Antiguo Testamento para hacernos entender que ningún seguimiento de reglas y normas jamás podría conectarnos con el Padre. Y la Biblia dice en Gálatas que una vez llegado Jesús, dice que ya no estamos bajo la ley. Entonces, yo no tengo nada de esto ahí en el bosquejo, pero por alguna razón el Espíritu Santo me está poniendo a decirlo. Padre nuestro, cuando tú llegas donde el Padre, tú llegas como un hijo, como una hija, tú tienes total libertad. Dios no te dice, ven así, vístete así, ojo que hiciste esto. No. La Biblia dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia de tu Padre. Gracia significa amor incondicional. Y dice que al que Dios viene, Dios no le echa fuera. Si Dios te encontró y nos encontró muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más que eres su hijo o su hija no te va a abrazar y te va a recibir? Pero el enemigo y la religión te quieren hacer creer que cuando tú te portas mal o tomas malas decisiones o tienes un hábito destructivo, cometes un pecado, que tienes que salir huyendo de Dios porque no mereces estar ahí. Resulta que el mejor lugar que debes estar en ese momento es en los brazos de Dios. ¿Qué mejor lugar para restaurarte de un momento difícil de tu vida que en los brazos de tu Padre? Digo conmigo, la oración es una relación, no un rito. Otra cosita, la oración es un diálogo, no un monólogo. ¿Qué es la oración? Un diálogo, no un monólogo. Aquellos que hablamos mucho sabemos lo que es un monólogo. Lina, dime tú. Hemos aprendido, ¿verdad? Pero dominamos la conversación. Es una cosa tremenda. Desde que yo era peladito, yo era el centro de todas las conversaciones. Y yo no escuchaba para aprender, escuchaba para responder. Entonces tú estabas hablando y yo estaba aquí engatillado. Así. Primero, porque me encanta hablar. Y segundo, porque mi ego no quería que la gente pensara que sabía más que yo. Y si me venías con cosas espirituales, tú me estabas hablando y yo por dentro decía, deja que te tire la serie de tal cosa y deja tú, a ver lo que Dios me reveló. Y cuando tú terminabas, te fregaste. 2 horas escuchando lo que te iba a decir. Y así era con los chistes, así era en la rumba, así en todos lados. Entonces llegamos a Dios igual. Primero porque no entendemos que es una relación, creemos que es un rito. Entonces creemos que es un monólogo, que es una obligación llegar todos los días. Padre, yo te pido, desde el catolicismo venimos con el rosario, venimos con el asunto, todo es repetir, como si eso nos acumulara puntos delante de Dios. Y eso es antirrelación. Esto es tremendo porque ustedes saben que dicen los psicólogos que los hombres necesitan hablar más o menos unas 10,000 palabras al día. Y las mujeres creo que son 25,000 palabras al día. De verdad. Entonces el hombre sale a trabajar y tal, y entonces el hombre habla con sus amigos, porque hay que hablamos. No, sí, ay, qué más, no, que se un berraco y tal. Sí, y te acabas las 10,000, todo el día te las acabas. Y cuando llegas a la casa te espera tu mujer con 25,000 palabras que necesita. Y cuando tú entras, tu mujer está así como, vengan esas 25,000. Y tú vienes como, ya me acabé las 10,000. Dice, mi amor, José, cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Y tú sientes ese hoyo negro que te absorbe. ¿Es o no? Y tú dices, bien. Tú dices, 10,000, una. ¿Qué más quieres? Ya. No, pero amplía. Muy bien. ¿Pero qué quiere Jessy? Jessy quiere que le diga, mi amor, esta mañana cuando me despedí de ti, quiero que sepas que yo caminé 7 pasos hacia la puerta y tomé la manigueta de la puerta con mi mano derecha, giré 45 grados a la derecha, procedí a abrir la puerta y en ese momento vi qué bello estaba el día y dije, este es el día que ha hecho el Señor. Salí. Hombre, ¿sí o no? Cuando predique Jessy, ella dirá otra cosa. Ese día las mujeres dirán, amén, amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces creemos que con Dios es así y llegamos con la pedidera. O sea, Dios no tiene problema que le pidas. El problema de Dios no es que le pidas, Él es un buen padre. El problema de Dios es que no le dejes hablarte.
No porque le dé rabia, sino porque Dios quiere hablarte. Y es como esa mujer que quiere hablar. Y Dios quiere hablar. Dios quiere escuchar tu corazón. Aunque te parezca mentira, Dios quiere hablarte. Lo que pasa es que lo vemos tan místico que nos parece mentira que el creador del cielo y la tierra nos quiere hablar. Entonces es un diálogo. Ah, José, ¿cómo haces tú? Cuando yo voy a orar, canto un ratico. Yo no canto un ratico para que Dios me deje entrar. No, porque entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En Cristo dice que somos aceptos. Yo no necesito cantar ni dar gracias para entrar a donde está Dios. Ahora, Dios gusta que yo le cante. Y Dios anhela corazones agradecidos. Pero Dios no tiene un peaje. Gracias, Señor. ¡Cling! Adelante, por favor. Entra por sus puertas con acción de gracias. ¿Saben por qué yo adoro? Porque cuando yo adoro, yo me conecto con Dios. Me sintonizo con esa onda espiritual. Mi mente, cuando yo adoro, mi mente entra en el río de las cosas espirituales y me es más fácil ver lo que no veo, escuchar lo que no escucho, porque mi mente está acostumbrada desde que nací a vivir en un mundo natural y a escuchar y entender lo que dicen los sentidos naturales, oído, gusto, olfato, tacto y me falta uno. Y vista. Pero cuando tú empiezas a hacer ejercicios espirituales, tu mente empieza a desconectarse de lo natural y empieza a tomar conciencia de lo espiritual. Entonces a mí me conviene sintonizarme, es como el radio que lo pongo en la frecuencia correcta. Pero en el momento que después que yo hago eso, yo empiezo a hablar con Dios normal. Padre, gracias. Señor, estoy agotado. Te confieso que hoy no quería estar aquí. Hoy no quería, ayer no sé ni cómo, pero yo sé que tú me amas, que me conviene. Y ahí desahogo el corazón y después, y yo guardo silencio y le digo, Padre, necesito escuchar tu voz. Yo quiero decirte algo. El día que tú escuches la voz de Dios, tú, jamás serás igual. Cuando tú escuches a Dios, no a Dios a través de tu pastor, no a Dios a través de tu líder, que Dios te diga, yo te amo. Aquí estoy contigo. Mira, esto es lo que tengo para ti. Y empieces a aprender a mantener ese diálogo, jamás verás la vida igual. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Y por último, la oración es privada, no pública. Dime conmigo, la oración es privada. Mira cómo dice Jesús en Mateo 6:6, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Dice pues que tu Padre te recompensará en público. O sea, la oración no es un show. ¿Sí ves? No es la oración que hacían los fariseos al frente de todo el mundo para ser vistos. Les voy a decir algo fuerte. Los pastores tenemos que aprender a respetar la intimidad de la gente con Dios. Voy a decir algo que esto voy a dejar con una pepa de aguacate atravesada en la garganta. El ministerio de Juan el Bautista era anunciar a Jesús. La idea era que Juan el Bautista, dice, el que preparaba el camino para que cuando Jesús viniera, la gente siguiera a Jesús. O sea, él estaba anunciando a Jesús para que la gente identificara a Jesús y se fuera con Jesús. Y eso empezó a suceder. Juan lo hizo bien. Y Juan empezó a anunciar y resulta que cuando Jesús vino, muchos de los discípulos de Juan se empezaron a ir con Jesús. Pero eso era el propósito de Dios, porque el Mesías es Jesús, no Juan. Y los discípulos de Juan se empezaron a molestar porque se les estaba acabando el negocio. La iglesia se les empezó a bajar. Los miembros se le iban con Jesús. ¿Qué problema? Que me gusta más que estén conmigo que con Dios. Iván, Juan, se te están yendo la gente. Ese que tú anunciaste está bautizando más gente que tú. Y Juan dice, espérate, algo está pasando aquí. Y le dice, quiero decirle algo, yo no soy el novio. Porque la iglesia es la novia de Jesús. Jesús es el novio. Dice, yo no soy el novio, ojo. Dice, yo soy el amigo del novio. Ni siquiera es el amigo de la novia. Dice, yo soy el amigo del novio. ¿Qué está diciendo? Este novio me ha encargado a mí la labor de hablarle al oído de la novia y mantenerla enamorada del novio. Porque la novia debe estar con el novio, no con el amigo del novio.
Y ahí Juan dice el famoso versículo: me conviene menguar para que él crezca. Juan dijo: espérate, parece que están tan impresionados con lo que estoy haciendo que ya no están viendo a Jesús, se están enamorando más de mí. Y quiero decirte algo, iglesia, y yo no sé quién va a escuchar esto online, pero los pastores, en vez de ser el amigo del novio que enamora a la novia del novio, porque el novio no está aquí y el novio nos encargó a la novia, a los amigos del novio, y nuestra labor es mantenerla enamorada y decir: el novio te ama, él va a volver por ti, tu corazón le pertenece al novio. Lo que hemos hecho es seducir a la novia, y hemos enamorado a la novia más de nosotros que de Jesús. Y por eso la gente defiende más a su pastor que a Jesús. Y por eso defiende más doctrinas institucionales que la misma Biblia. Está fuerte esa. Ese es un libro que estoy escribiendo. Llevo 10 años escribiéndolo. De verdad. Todavía no he sentido lo que Dios me ha dicho. El libro se llama No toquen a mi novia. Y el subtítulo dice: el adulterio de los líderes espirituales con la iglesia de Cristo. Y por eso cuando el pastor cae o pasa algo, la iglesia se desmiembra. Porque la iglesia no está anclada en Jesús y en una relación con Cristo, sino con su pastor. Y cuando el pastor desaparece, todas las ovejas se dispersan y quedan resentidas con Dios y no saben qué pasó. Y su vida espiritual es un desastre. Es que no había vida espiritual. Lo que había era un evento de domingo, centrado todo en una persona que Dios usa de una manera especial. Pero esta no es la iglesia, la experiencia. Esto no es la iglesia son ustedes. Y esto es un lugar que venimos y nos reunimos para aprender, para que tú vivas la vida de iglesia donde estés, porque la iglesia es donde tú estés. Entonces, si tu vida espiritual depende de esto y tú no tienes oración, tú no conoces el corazón de Dios, tú verás esto como una gasolinera que se te está acabando la gasolina en la semana y tú vienes aquí para que el pastor te llene el tanque, pero porque ya no tienes para vivir. Pero uno no viene aquí a ser llenado, que te llene el tanque. En tu relación diaria, tu comunicación, tu conexión con Dios, tú deberías tener tu tanque lleno todos los días y venir aquí de lo que sobra de tu tanque a darle a Dios. Porque no es solo tu generosidad o tu dinero, es tu adoración, es tu participación, es tu corazón. Venimos juntos a dar. O sea, los que damos no solo soy yo y la banda, todos estamos dando juntos. Yo solo estoy arriba para que ustedes me vean, pero realmente la tarima de Dios son ustedes, no soy yo. Esto no es un altar. Acerquémonos al altar. Bíblicamente esto no es un altar. Era un altar en los tiempos de los sacrificios. Esto no es un altar, esto es una tarima. Altar es donde se hace el sacrificio. Y cada vez que ustedes vienen, el sacrificio se hace en el corazón tuyo. Cuando tú vienes con tu manera de pensar, se te predica la verdad y tú la miras y dices: wow, no es como yo digo, es como Dios dice. Y adentro tomas la decisión de no seguir viviendo como tú piensas, sino como Dios piensa. Y esa renuncia es el sacrificio de dejar que Cristo se siga formando. Tu corazón es el altar de Dios. Y por eso cuando tengamos nuestro nuevo auditorio, el lugar alto van a ser ustedes, el lugar bajo va a ser este, porque hay que romper con ese paradigma de una vez por todas. La oración es vital. Permite que tu corazón, tu mente, se conecte con las cosas espirituales, lo que veis dentro de ti. La oración es una relación, no es un rito. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Y la oración es privada, porque es intimidad. Nadie tiene por qué estar juzgando tu manera de orar. Porque mi intimidad con Jessie es mía y de ella. Y que no me venga a decir cómo lo hago. No, porque hasta en eso la iglesia se quiere meter, hasta en la cama de la gente. Qué silencio. Colócate de pie. Les quiero contar una historia. Todavía no se lleven esto. Les quiero contar una historia. Del lado de mi mamá, tengo varios tíos. Bueno, un solo tío, varias tías, porque eran. Pero mi mamá tiene una hermana que se llama, le dicen Kate. Mi tía Kate. Y mi tía Kate, desde joven, adolescente, era lo que en Barranquilla llaman caletera. ¿Saben lo que es un caletero? Come libro. Que le gustaba mucho estudiar. O sea, yo no le saqué eso a mi tía. Yo aprendí a comer libro por el deseo de aprender a conocer a Dios y servir. Pero no, chicos.
Mi tía era súper estudiosa. Y un día, ella estudiaba en Canadá, en Quebec, en la provincia de Montreal, mi mamá y mi tía Kate. Y un día venían de vacaciones, tenían que bajar a Barranquilla. Y resulta que el avión en el que iban tuvo una emergencia grave. Y el avión aterrizó de emergencia, no sé qué pasó con el tren de aterrizaje, humo, es una cosa terrible. Y en ese momento dieron la instrucción que todo el mundo saliera huyendo, sacaron las cosas esas que bajan y todo el mundo corriendo por su vida. Y mi tía Kate se le dio por buscar sus libros de universidad. Entonces, en medio del humo, de la gente dando gritos y la gente tratando de huir por su vida, mi tía Kate iba corriendo hacia el lado opuesto porque quería buscar las enciclopedias y los libros que traía para estudiar. Claro, la azafata y la gente dice, señora, señorita, por favor. No, corre, no, mis libros. Ok, pregunta. ¿Los libros son importantes? Claro. Pregunta, ¿los libros de la universidad son importantes? Sí. Pero no era lo más importante. Lo más importante era la vida de mi tía y la vida de otros que ella estaba interrumpiendo al correr hacia el otro lado. A veces estamos tan preocupados con las cosas importantes que descuidamos lo verdaderamente necesario. Si uno no están buscando libros, pero tienen 3 trabajos. O se la pasan todos los días sirviendo en la iglesia. Mira cómo dice Lucas 10:38 dice: Jesús y sus discípulos continuaron su viaje y entraron en un pueblo. Allí una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Cuántos quisieran tener a Jesús en su casa así como de verdad que está ahí en la casa? Dice, ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada, digo mío, preocupada. ¿Cómo estaba Marta? ¿Y María dónde estaba? ¿Sentada dónde? ¿A los pies de quién? ¿Y Marta cómo estaba? Preocupada. Dice, pues tenía mucho que hacer. ¿Cuántos aquí tienen mucho que hacer? Seamos honestos, ¿cuántos tienen mucho que hacer? Mucho. Si yo te muestro mi to-do list, oye, el otro día lo hice y me cansé cuando terminé el to-do list. Terminé el to-do list y dije, me voy a dormir. Entonces se acercó a Jesús Marta y le dijo, Marta, la que está cansada con muchas cosas que hacer, la hacedora. ¿Cuántos aquí son hacedores de verdad? ¿Cuántos dicen, yo tengo que estar haciendo algo todo el tiempo? Y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? O sea, le está diciendo, ¿cómo te parece mi hermana? Tronco es floja. O sea, ¿cómo te parece? O sea, ella cree que está contigo es más importante que lavar platos. Qué descarada, chico. Ojo, que Marta estaba preparando la casa para recibir a Jesús. Pero te estaba tan preocupada por hacer que ya Jesús estaba ahí y no lo estaba disfrutando. Dile que me ayude, o sea, sácala de tu presencia, que deje de hacer eso no es tan importante y que por favor me ayude para avanzar rápido aquí, los trastes. Jesús le contestó, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Escucha esto. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero solo una es necesaria, nuestra relación con Dios. Necesitamos entender la diferencia entre importante y necesario. Pero es como el árbol, una planta que tú la sacas de la tierra. ¿Qué pasa si sacas una planta de la tierra? No se muere enseguida. O sea, tú no sacas la planta y la planta tú la sacas y al quedar desconectada del lugar de donde ella extrae la vida, empieza a utilizar la vida que tiene adentro, pero como no está replenishing, no se está revitalizando porque se desconectó de la fuente de vida, tarde o temprano se va a consumir la vida que le quedó adentro y ahí va a morir. Y eso es lo que pasa cuando no oramos. Que al principio no nos damos cuenta porque es como si nada, el primer día tranquilo, el segundo día atrás, no pasa nada. Así pasa en la relación entre marido y mujer, es la misma cosa. No, mi amor, estoy trabajando, tal cosa. Pero resulta que ya no salen a comer juntos, ya no salen a cine, ya no oras, o sea, ya no estás con el Señor. ¿Por qué? Porque no sientes que te pasa nada hasta el día que te alcanza la muerte. Hasta el día que te empieza a agarrar la ansiedad.
Hasta el día que te sientes sin vitalidad, hasta el día que estás tomando malas decisiones, el día que empiezas a atropellar a la gente, que le dices cosas malas, que se te sale, empiezas a caer en malos hábitos otra vez. Dios mío, ¿qué está pasando? Que te desconectaste de la vida. Pero es algo tan complicado entender que algo espiritual es lo único necesario. Ir ahí y decir, Señor, y yo te amo, Padre, háblame. Y entender que verdaderamente eso es lo que te da vida para todos los demás. Y eso es algo que yo no te voy a obligar. Solo tienes que probar tú. Tienes que poner a Dios en tu agenda. Hay iglesias, no, la agenda alrededor del Señor. Seamos honestos, en el mundo que vivimos hoy, por lo menos ponlo en la agenda, man. Yo tengo a Jesse en mi agenda, nuestro Day Night está en la agenda. Así mismo agendado. Y las mujeres dicen, ay no, pastor, yo quiero que te salga, a mi marido le salga espontáneamente. Pues nunca van a salir. No, está agendada. Imagínate con lo despistado que soy yo. 7 años, mi amor, esta noche nos toca cena. Yo protejo mi relación con mi esposa sobre todas las cosas y la de Dios más. Porque mi relación con Dios me hace buen papá, buen esposo, buen pastor. Ustedes me ven siempre amoroso, saludando. Dicen, ay, qué lindo es José. Agárrame unos días sin orar para que tú veas. Hasta el más bueno se le suelta la cadena. Yo a veces le he dicho cosas a mis hijos que yo digo, Dios mío, y las palabras tú no las puedes recoger otra vez. Una palabra que cuando ya tú te desesperas, cuando tienes un hijo ya ni fue súper sensible por decirte, y a veces y yo me desespero porque yo soy todo papá. Entonces, me da vergüenza y le digo, príncipe, perdóname. Y yo sé que el perdón hace algo, pero quiero decirte, esa marca queda. Ten cuidado de ponerte a comenzar emprendimientos, proyectos, a casarte y todo eso sin haber hablado con Dios. Porque todo lo que tú emprendas, aparte de Dios, está condenado a la maldición. Todo lo que esté gobernado por el hombre y Dios no se aparte, está condenado a la maldición. Por eso Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. No la maldijo Dios, la maldijo Adán cuando decidió apartarse de Dios y creer que él solo podía salir adelante. Nada es más importante que la oración. Hablar con Dios. No se trata de abandonar tus responsabilidades. No se trata de ser negligente. Se trata de darle a Dios la prioridad que Él se merece.